Quiero que imagines esto por un momento. Un hombre entra a un banco, lo roba, sale caminando tranquilamente, entra sin máscara, sin esconder su rostro, sin preocuparse por las cámaras de seguridad. Horas después la policía lo arresta y cuando le muestra las grabaciones responde algo tan absurdo que parece sacado de una comedia. Según él, había tomado todas las precauciones necesarias para poder hacer eso. Estaba convencido de que su plan era brillante, tan brillante que nunca podrían identificarlo. Lo interesante no es que estuviera equivocado, todos nos equivocamos. Lo interesante es la seguridad con la que estaba equivocado, porque no tenía dudas, no sospechaba, de hecho no se lo cuestionaba. Estaba completamente convencido de que tenía razón. Y mientras investigaba esta historia encontré algo inquietante. Resulta que este hombre no era una excepción. De hecho, podría estar describiendo algo que nos ocurre a todos, porque existe un fenómeno psicológico capaz de hacernos sentir expertos, incluso cuando apenas entendemos de qué estamos hablando. Y cuando descubrí cómo funciona, entendí por qué algunas personas parecen saberlo todo, pero también entendí algo mucho más incómodo, que probablemente yo también he caído en esa trampa, y que quizás tú también. Porque detrás del obvio existe una razón por la que los ignorantes suelen creer que saben más. Resulta que en 1995 ocurrió algo tan absurdo que parece inventado. Un hombre llamado MacArthur Weller decidió asaltar 2 bancos, no uno, 2, y lo hizo a plena luz del día. No tenía máscara, se entró sin ocultar su identidad, sin preocuparse por las cámaras. Entró, robó y salió como si nada. Y regresó a su casa convencido de que había ejecutado el plan perfecto. Horas después la policía llamó a su puerta. Cuando le mostraron las grabaciones de seguridad quedó completamente confundido. No entendió que había salido mal. Según él, había tomado una precaución fundamental. Antes de cometer los robos se había untado, fíjense, se había untado la cara con jugo de limón. Así es, bandita, esto es cine. O sea, no manches. Y estaba convencido de que eso lo volvería invisible ante las cámaras. Lo sé. Suena ridículo, pero intenta verlo desde su perspectiva. Él no se consideraba un tonto, no pensaba que estaba improvisando. Creía sinceramente que había encontrado un truco brillante. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Cómo puede una persona estar tan equivocada y al mismo tiempo sentirse tan segura? Porque si tú fueras a hacer algo así, probablemente tendrías dudas. Buscarías información, preguntarías, verificarías. Él no. Él estaba convencido de que estaba haciendo algo casi un plan infalible, ¿verdad? Y esa convicción es justamente lo que llamó la atención de 2 psicólogos. Cuando los psicólogos David Dunning y Justin Kruger conocieron la historia de Weller, no se quedaron pensando en el robo, se quedaron pensando en algo mucho más interesante: la confianza. Querían entender por qué algunas personas parecen incapaces de reconocer sus propios errores, así que comenzaron a realizar experimentos. Reunieron a varios estudiantes, les aplicaron pruebas, algunas eran de lógica, otras de gramática, otras medían la capacidad para identificar el humor. Y después hicieron una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué tan bien crees que te fue? Lo que esperaban era cierta diferencia entre la percepción y la realidad. Lo que encontraron fue muchísimo más extremo. Las personas con peores resultados estaban convencidas de haber obtenido calificaciones superiores al promedio. Mientras tanto, quienes realmente habían obtenido los mejores resultados tendían a evaluarse con más modestia. Era como si estuviera una especie de ilusión mental, una venda invisible, algo que impedía a ciertas personas reconocer sus propias limitaciones. Y fue entonces cuando nació una de las teorías psicológicas más famosas de los últimos tiempos, el efecto Dunning-Kruger, llamada así por los psicólogos. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque todos somos ignorantes en algo. Tú, cualquier experto, cualquier científico, cualquier premio Nobel. El problema no es ignorar, el problema es otra cosa. El problema aparece cuando sabemos tan poco sobre un tema, que ni siquiera somos capaces de reconocer nuestra ignorancia. Piénsalo así:
Imagina que nunca has jugado ajedrez. Sabes que no sabes. No hay problema, pero imagina que aprendes las reglas básicas. Ganas 2 o 3 partidas, ves algunos videos, ves al Rey Enigma, lees un artículo y de pronto comienzas a sentir que entiendes el juego. A mí me pasó. Llegué a los 800 de Elo y ahí llevo un año atorado. Pero bueno, lo curioso es que justo en ese momento, cuando crees que ya lo entiendes, es cuando menos lo entiendes realmente. Porque aún no has llegado a la parte donde descubres la enorme complejidad que existe debajo de la superficie. Y eso no solo ocurre con el ajedrez, ocurre con la política, con la economía, la filosofía, con la crianza de nuestros hijos, con las relaciones, con prácticamente todo. Hace unas décadas era difícil sentirse experto. Para aprender algo se necesitaban años. Tenías que leer libros, tener experiencias, práctica, aprender de tus errores. Hoy no. Hoy puedes ver 10 videos seguidos sobre un tema y tu cerebro empieza a susurrarte algo peligroso, ¿verdad? Te empieza a decir, ya entendiste, ya sabes algo del tema, ya eres casi experto, ¿verdad? Pero para entender no es consumir información. Entender implica conectar ideas, cuestionarlas, ponerlas a prueba y vivirlas. Sin embargo, Internet nos da una ilusión muy poderosa, la ilusión del conocimiento. Y quizás por eso vivimos en una época donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo, pero cada vez vemos menos personas que están dispuestas a decir, no estoy seguro. Cuando empecé a leer sobre este tema pensé que el video sería muy sencillo. Honestamente creí que iba a encontrar una explicación sobre por qué algunas personas son arrogantes. Ya saben, esa típica persona que cree saberlo todo, la que corrige a todos, la que tiene una respuesta para cualquier tema. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de algo incómodo. El efecto Dunning-Kruger no habla realmente de ellos, habla de todos nosotros, porque la pregunta no es ¿quién está sufriendo este efecto? La pregunta es ¿en qué área de mi vida me está pasando a mí sin que me dé cuenta? Y esa pregunta cambia completamente la conversación. Hubo algo que encontré durante esta investigación que me hizo detenerme un momento. Resulta que los expertos de verdad suelen ser mucho más cuidadosos al hablar. Y cuando lo leí pensé, eso no tiene sentido, la verdad. Porque culturalmente nos enseñan lo contrario. Nos enseñan que el experto es el que responde rápido, el que nunca duda, el que parece tener toda una explicación para todo. Pero muchos investigadores descubrieron algo diferente. Las personas que realmente conocen un tema suelen ser mucho más conscientes de sus límites. Saben todo lo que todavía falta por descubrir. Conocen las excepciones, conocen las matices, las zonas grises y por eso muchas veces responden con frases que parecen poco impresionantes. Algo así como, pues depende, ¿verdad? O no estoy seguro. O es más complejo de lo que parece, ¿verdad? Sobre todo cuando hablan de física cuántica he notado mucho eso, como que se detienen para hablar, ¿verdad? Porque incluso pueden decir, no, pues no lo sé. Y mientras investigaba esto me di cuenta de algo extraño. Tal vez hemos aprendido a admirar la confianza, cuando deberíamos admirar la honestidad intelectual. También encontré una ilustración que voy a dejar por aquí, que aparece constantemente cuando se habla de este fenómeno. Le llaman la montaña de la estupidez. Sí, así de cruel suena. La idea es sencilla. Cuando aprendemos un poco sobre algo, nuestra confianza se dispara. Sentimos que entendemos el tema, que ya descubrimos cómo funciona, que incluso podríamos enseñarlo, pero después seguimos aprendiendo y ocurre algo inesperado. Empezamos a descubrir cosas que no sabíamos. Después descubrimos cosas que ni siquiera sabíamos que existían y entonces nuestra confianza pues tiende a caer. No porque sepamos menos, sino porque por primera vez estamos viendo el tamaño real de la montaña. Y creo que todos hemos pasado por ahí por alguna vez, ¿verdad? Aprendes un poco de filosofía y piensas que entendiste la vida, y aprendes un poco de nutrición y piensas que descubriste la dieta perfecta. Aprendes un poco ya sea de política y crees que encontraste la solución para un país entero, hasta que sigues investigando y la realidad te recuerda algo importante. Las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Al principio de este video hablamos de esas personas que parecen saberlo todo y es fácil señalar a alguien más,
Todos tenemos ese conocido que encaja perfectamente en esa descripción. A lo mejor puede ser tú, puede ser yo. Pero después de investigar este tema, creo que la lección más valiosa no es identificar a esas personas. Es reconocer cuando nosotros mismos estamos cayendo en la misma trampa. Porque quizás la verdadera inteligencia no consiste en acumular respuestas. Quizás consiste en desarrollar la capacidad de convivir con las preguntas, en aceptar que siempre habrá cosas que no entendemos, en mantener la curiosidad viva incluso cuando creemos haber encontrado una respuesta. Porque el día que dejamos de cuestionarnos, tal vez sea el día que empezamos a confundir confianza con conocimiento. Y detrás del obvio, descubrimos que el conocimiento no empieza cuando aprendemos algo nuevo. Comienza cuando somos capaces de decir, tal vez no sé tanto como creía.